Bienvenidos a otro video. Estamos acá con Alberto Espina. Alberto es residente ahora de Medicina Interna en la Universidad Sanitas, en Unisanitas. Y bueno, vamos a estar hablando en este testimonio que pudimos hacerlo presencial justamente, aprovechando que coincidimos. Vamos a hablar acerca de cuáles fueron esas claves que tuvo Alberto para poder pasar a residencia y sobre todo hacerlo a los 33 años, que de pronto es una edad en la que mucha gente dice, ¿será que me van a admitir? ¿No será que ya consideran que estoy muy viejo? Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de los retos que tuvo durante el proceso. Esta es una segunda entrevista, ya habíamos hecho una entrevista cuando había pasado el examen en Javeriana, pasó el examen en Javeriana, pasó el examen en Sanitas y posteriormente pasó la entrevista también en Sanitas. Y bueno, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. Muy contento, definitivamente. Este es un logro que no es fácil, pero pues con la constancia y con todo lo que hicimos, pues finalmente se logró. Entonces estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias por tenerme y por la entrevista. Súper, buenísimo. Bueno, arranquemos la entrevista desde el principio, ya lo habíamos comentado en la entrevista pasada, pero aprovechemos justamente para las personas que de pronto no han visto la entrevista anterior, que está acá en el canal de YouTube, por si la quieren ver. Cuéntanos un poco de dónde eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy médico general de Unisanitas, me gradué de Unisanitas, tengo 33 años. Vivía en Estados Unidos hasta hace 2 meses. Estaba viviendo en Colorado. La decisión de irme para Estados Unidos pues fue en su momento, hace 5 años. Decidimos con mi esposa por oportunidades laborales de ella y pues por ver cómo nos iba. Nos fuimos y afortunadamente nos fue muy bien. Realmente no tengo queja, nos fue muy bien allá. Eh, y allá trabajé en cardiología, hice rotaciones en cardiología, trabajé en hospitales en Denver. Actualmente, de hecho, trabajo como asesor de estilo de vida, de medicina del estilo de vida en una clínica en Denver. Pero hace como un año, más de un año, me entró la espinita. Yo dije, no, me quiero especializar, me quiero especializar. Y el problema es que en Estados Unidos el sistema está diseñado, muy bien diseñado, pero lo hace muy competitivo y para médicos internacionales es muy difícil. Entonces, yo te conté esto cuando recién entré al programa. Yo intenté hacerle Step 1, pero sin prepararme. O sea, yo dije así, seguro lo paso y ya. Y no me preparé, no estudié ni nada y lo perdí. Entonces, pues eso es súper negativo porque para el momento en que yo pierdo el Step 1, ya llevaba más o menos 3 años de graduado. Y ese es como el límite que tienen como el 90% de los programas en Estados Unidos para recibir egresados. Entonces desde ahí pues todo empezó cuesta arriba, entonces ya era muy difícil pasar, ya tocaba hacer otras cosas, hospitales de segunda categoría, bueno, en fin, todo lo que acarreaba haber perdido el Step 1. Entonces ahí como que me desanimé, como que medio me rendí, pero lo que te digo, hace como un año y medio o algo así, yo dije, no, pero es que yo quiero ser especialista, o sea, yo de verdad quiero. Entonces, afortunadamente, todas las cosas se dieron con mi esposa, lo cuadramos, me apoyó 100%. Afortunadamente, nuestros trabajos nos permitieron reubicarnos en Colombia sin mayor inconveniente y pues seguir trabajando allá. Y yo dije, bueno, no, pues aquí fue. Entonces, yo nunca me había presentado en Colombia. Este fue mi primer intento y pues pasé al primero, pero pues ese fue el camino. Así llegamos aquí. Creo que es muy común que las personas vean un testimonio de éxito, un caso de éxito y se queden con la foto del final, ¿no? Que se queden con esta persona lo logró, debe ser muy afortunada, debe haber tenido mucha suerte, pero se olvida que detrás de esto hay una historia, detrás de cada caso de éxito hay una historia, hay una persona que tomó la decisión de hacer las cosas diferente y de avanzar. Y justamente me gustaría preguntarte, ¿qué más estaba pasando en ese momento de pensé en rendirme, pensé en no especializarme? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues cuando pierdo el Step 1 y como que se me empiezan a reducir las posibilidades de especializarme, pues primero derrotadísimo, yo dije no. Y segundo, pues una lección de humildad tremenda, porque
A mí en la universidad pues me iba bien, yo digamos que era de los que llamaban los pilos, entonces me iba bien en las rotaciones y los profes decían, no, usted es bueno, y trabajando igual, todo el mundo, no, usted es bueno, usted es bueno. Entonces uno se queda con eso en la cabeza, no, usted es bueno, usted es bueno, usted es bueno. Pero una cosa es ser bueno o tener facilidad para cosas y otra cosa es prepararse adecuadamente para los retos de la especialización médica, tanto acá como en Estados Unidos. Entonces eso me pegó una aterrizada tremenda y pues obviamente le duele a uno el ego, le duele a uno el autoestima, todo porque como así, no que yo era pilo y me tiro el examen y bueno, todo eso. Entonces en ese momento yo como que caí en una espiral ahí como de depresión y dije, bueno, ya estoy aquí, no nos vamos a devolver, como te digo, nos estaba yendo súper bien. Y entonces yo dije, no, pero ¿qué nos vamos otra vez a devolver y cambiar nuestra vida? Y bueno, todo así como súper triste y pues ahí como que me enfoqué un par de años en trabajar en lo que hago ahorita, que es medicina del estilo de vida y pues trabajando allá, igual pues ganando bien. Entonces como que dije, bueno, pues cambio el sueño por calidad de vida, en algún momento lo pensé. Dije, bueno, pues igual me va bien, igual gano bien, igual pues me rindo. Pero pues ahí sí mi esposa tuvo mucho que ver. Me dijo, no, pero si tú quieres ser especialista, ¿por qué te vas a rendir? Le dije, porque aquí ya no puedo. Y me dijo, pues inténtalo otra vez. Yo le dije, es muy difícil, o sea, me puedo tirar 5 años intentando y probablemente no pasar. Entonces me dijo, ¿y en Colombia? Y en Colombia puede que sí. Me dijo, pues vámonos para Colombia. Yo le dije, no, pero ¿y qué hacemos? Y me dijo, no, pues cuadremos. Entonces empezamos a cuadrar en la empresa de ella, pues ella pidió el traslado, que si podía trabajar desde Colombia, le dijeron que sí, lo cual es rarísimo, porque no es común que empresas americanas contraten gente por fuera como si fueran americanos, o sea, con sueldo americano y todo. Entonces, eso fue una cosa extrañísima que yo no sé por qué pasó a día de hoy. Um, yo como mi trabajo era más encaminado a servicios, pues daba igual desde donde los diera, pero pues también me dieron la oportunidad. Entonces, como en febrero del año pasado, me dice ella, pues vámonos. Yo digo, pues listo. Pero ahí yo dije, no la puedo embarrar otra vez. Ahí yo dije, no puedo hacer la misma que ya hice. Algo tiene que cambiar. Entonces empecé a estudiar, empecé a mirar, empecé a buscar y yo decía, no, nada, nada me sirve, estaba estudiando mal, no se me quedaban las cosas y de repente doy con no sé si era un anuncio tuyo o una publicación tuya. Ah, no, mentiras. Fue una entrevista que hiciste con este de tutorías medicina interna, con Santiago Acosta. Y yo vi, empezaron a hablar, no, que métodos de estudio, yo ya seguía a Santiago, que métodos de estudio, que no sé qué, pero tú eras muy enfático en que había una estructura y que siguiendo la estructura se podía mejorar. Y yo decía, ve, qué raro. Y entonces te busqué y miré y no, pues buenísimo. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión, yo dije, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer diferente a como lo había hecho antes porque el resultado va a ser el mismo. Ya me tiré el step one, voy a perder otro examen si no me preparo bien. Y así fue como tomé la decisión. Súper. Y justamente para llevar a mi siguiente pregunta, y era, ¿qué fue lo que te motivó al final para agendar una reunión conmigo, con mi equipo y hablar de tu proceso de preparación para residencia? Porque por un lado está justamente lo que mencionaba ahorita, lo que mencionabas ahorita del orgullo como del médico, de yo soy bueno, yo puedo con todo, y tuviste esa aterrizada justamente con el Step One. ¿Qué fue lo que te hizo decir, pucha, necesito que esta vez sea diferente? Des- Como voy a nombrar a mi esposa mucho porque ella me ayudó mucho, pero ella me decía eso, ella me decía, es que yo no dudo que tú eres muy inteligente, pero es que no son los más inteligentes los que les va bien todo el tiempo, es a los disciplinados, es a los que estudian, es a los que se ponen juiciosos a hacer las cosas. Entonces eso fue lo que me motivó, yo dije, listo, voy a hacerlo como es, voy a hacerlo con humildad, voy a dejarme enseñar, voy a aprender, voy a hacer las cosas diferentes, porque efectivamente como las hago no funcionó. Entonces, eso fue lo que me motivó. Y cuando decidí agendar la llamada contigo, antes de eso hablé con Oscar, que ahorita es residente de medicina familiar del Bosque. Le pregunté, oiga, ¿este man Juan qué? Y me dijo, no, hágale. Yo le dije, pero sí, bien. Me dijo, eso sí le digo una cosa, haga todo lo que le diga, al pie de la letra. Entonces yo dije, pues me dijo, hágalo como si fuera una receta de cocina. Y yo como,
tan así. Yo dije, bueno, pues igual yo estaba en esa mentalidad de voy a hacer lo que me digan. Entonces yo dije, bueno, y ahí fue ya con la confirmación de Oscar, dije, bueno, pues agendemos la llamada. Y así llegué. Hay una cosa y es que mucha gente no está dispuesta a dejarse guiar, ¿no? Y justamente quería conversar sobre eso al inicio porque en el proceso, justamente cuando iniciaste, habían ciertas resistencias todavía respecto de cómo hacer las cosas y me gustaría que aprovecháramos para que compartieras esa experiencia y justamente pues que compartas la realidad de cómo es este proceso y de que al final del día no es un camino lineal, sino que es un camino de altos y bajos que pues al final del día lo que se busca es que termine en el resultado al cual llegaste, que pues es ser residente, pero digamos sabiendo afrontar las dificultades y los retos. Sí, es muy chistoso porque a pesar de que yo dije, bueno, voy a hacer lo que me digan, uno no, o sea, hay que prepararse mentalmente para hacer lo que le digan. Entonces, por ejemplo, cuando yo inicié con Tatiana, que fue mi tutora, súper buena, súper genial ella me decía, pero hazlo así, o sea, ella me decía, no hagas más de 50 preguntas. Y yo decía, no, pero ¿por qué? Si yo quiero hacer más. Entonces ella me decía, no, porque primero tienes que identificar tus errores. Entonces yo no le hacía caso y hacía 120, 130. Un día me dijo, solo haz 100 preguntas y revísalas bien. Y yo hice 400. Entonces revisamos las preguntas y me dijo, mira, te estás equivocando en lo mismo porque estás haciendo volumen y no estás poniendo atención. Y yo no, pero es que no siento que aprenda así. O me decía, no revises los temas antes de, sino que estudia, bueno, haz las preguntas, identifica tus errores, primero corrige los errores bobos y bueno, como los codificamos y ya luego empezamos a revisar los temas. Y yo no, yo quería revisar. O diagramas, o me decían, no hagas diagrama todavía y yo ya quería hacer diagrama. Porque yo decía, no, pero es que así yo me siento más cómodo. Y esa es precisamente la magia del método, que uno no, que no es hacerlo como uno quiera, sino como funciona, como se ha probado que funciona, como le ha funcionado a muchos otros antes de que yo entrara. Entonces esa transición como el primer mes, sí fue, entonces Tatiana era todo el tiempo, no, pero así, no, pero así. Y ya luego me acostumbré y ya empecé a hacer caso, pero sí fui terco. ¿Dirías que el seguir indicaciones fue uno de los principales retos que tuviste, digamos, durante el proceso o cuál crees que fue el principal reto que tuviste? Digamos, dos retos. Uno, una vez entraste al programa, pero otro reto, digamos, antes de entrar al programa. Okay. El reto antes de entrar al programa era tener confianza en el programa. O sea, realmente pues era algo nuevo, yo nunca había intentado algo así. Yo era de los que leía y con eso quedaba, o sea, ni tomaba apuntes. Entonces era confiar en que lo que me estaban diciendo sí iba a funcionar antes del programa. Y el reto ya en el programa fue no hacerme zancadilla a mí mismo, o sea, no, no interferir en mi propio proceso, porque uno tiende a hacer eso. O sea, el proceso está claro, las metas están claras, todo está ahí, pero uno tiende a hacerse zancadilla. Entonces, o empieza a dudar, o ya no quiere hacer las cosas como le dicen, o no quiere hacer el número de preguntas, o no quiere hacer el diagrama como es, o entonces eso es algo que aprendí durante este proceso y fue no interferir en mi propio proceso. A veces la gente dice, pero ¿por qué me va mal? Pero si yo lo intento y no sé qué, es porque uno mismo interfiere, consciente o inconscientemente, uno se hace zancadilla. No sé si porque quiera verse fracasar o por el miedo al cambio, pero eso me pasaba mucho y en este proceso aprendí a no interferir en mi proceso, dejar que el proceso fluyera. Hay muchas personas que probablemente nos están viendo y tienen esa tendencia constante justamente a sabotear su propio proceso, a ese autosabotaje de yo digo que tengo que hacer X y no hago X, o me da miedo el fracaso y entonces por eso no tomo acción. ¿Qué recomendación le darías justamente a esas personas que están pasando por este proceso en este momento? Em, Tener la meta clara. Siempre que me pasaba eso, que no quería estudiar o que cualquier cosa,
yo decía, no, pues es que yo tengo mi meta, yo sé para dónde voy y sé lo que quiero. Y también ser paciente con uno mismo, es que uno quiere hacerlo todo bien a la primera o dominar todo o ya sacar los mejores puntajes y todo. Y esa fue otra lección de humildad que tuve durante el programa, porque en el ranking, entonces toda la semana salía gente que 90% de aciertos, que no sé qué, y yo ya quería desde el día uno sacar 90% de aciertos y había comenzado en 50 o algo así. Y pasó una semana, pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro y subía como a 60, 70. Yo decía, no, pero es que yo quiero 90, ya. Pero no, es un proceso y tener paciencia con uno mismo, porque eso frustra, uno dice, no, pero es que no progreso, no progreso. Sí hay progreso, pero el progreso real se ve más lento, la curva no sube exponencialmente, sube gradualmente. Y así pasó. Entonces, tener paciencia y convicción, eso es lo más importante. O sea, realmente hacer el proceso porque uno quiere y porque sabe a dónde quiere llegar y lo que tú dices siempre, o sea, piensa como residente. Entonces yo decía, si yo quiero ser residente, tengo que hacer esto. Entonces, pensar como residente y hacer las cosas como residente. Claro. Y a nivel actitudinal, obviamente mencionas el tema de la paciencia, que fue algo que te ayudó, pero ¿de qué manera dirías que alcanzaste el éxito en mi programa? Por un lado, en ese nivel actitudinal, comportamental de quién eres tú, y por otro lado, de manera tangible, pues, ¿qué conseguiste? En la actitud lo que te digo, pues la humildad y la paciencia. Respecto a resultados objetivos tangibles, lo que te decía, yo empecé con un promedio de 54 aciertos por simulacro de 100 preguntas o de 50, y al mes más o menos ya estaba puntuando 75, 80. Y a los 2 meses ya estaba puntuando 85, 90, que ahí fue cuando ya entré al ranking por primera vez, que entré como con 91% de aciertos, algo así. Y luego, pues la velocidad de estudio, o sea, leer es demasiado, pues no es efectivo para retener. O sea, uno pierde mucho tiempo leyendo. Y después de esto, pues haciendo las técnicas, haciendo skimming y luego el diagrama de lo que era específico y luego las preguntas del tema específico y luego repasar la segunda, la tercera vez, corregir el diagrama, así me rendía mucho más. Entonces podía abarcar muchísimos más temas porque podía hacer muchísimas preguntas mezcladas y solamente ir afinando la red. Entonces eso me ayudó mucho. Si tuviera que decir un beneficio cognitivo de esto fue que me ayudó a organizar la red de pensamiento y la red de cosas, porque cuando uno estudia medicina así leyendo y como que acordándose, uno tiene un montón de conceptos aislados, como que, ay sí, yo me acuerdo que eso lo leí alguna vez, pero ya con esto, ya haciendo diagramas, preguntas, interconectando el interleaving, todo eso, ya uno conecta esto con esto, esto con esto, esto con esto, y ya todo se vuelve mejor, que ayuda un montón para residencia, porque así es como uno se enfrenta a la residencia. Uno tiene que conectar todo lo que sabía para ver los pacientes complejos, en medicina interna al menos. Entonces siento que me ayudó mucho también a mejorar mi método de estudio. ¿Crees que, digamos, más allá de haber pasado a residencia, crees que el método de estudio que yo te enseñé te hace mejor médico, te va a hacer mejor médico ya al momento de estar en residencia o al momento pues ya de ser especialista, o qué percepción tienes? Mejor, bueno, médico eso pues, es complejo porque no es solamente lo que sabe el médico, sino cómo es y todo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que para una persona que se lo tome en serio, que de verdad esté comprometida, sí ayuda, sí lo cambia a uno como persona. ¿Por qué? Porque primero te enseña humildad y paciencia, y eso son cualidades indispensables en un buen médico. Y segundo, te enseña disciplina y te enseña constancia, que también son cualidades importantes en un buen residente, porque a muchos profes no les gusta decir que uno es residente, sino resistente. Entonces tiene que aguantar bastante durante el proceso de formación, y todos estos hábitos que uno adquiere, cambiando la forma de estudiar, que levantándose temprano, que organizando sus bloques de estudio, que haciendo las preguntas, que todo eso, eh, realmente le dan a uno una estructura más sólida para enfrentarse a la residencia y a la vida en general. Yo te lo dije en la entrevista anterior, esto me ayudó a bajar la cabeza un poquito y decir, no,
el esfuerzo vale más que ser pilo, o sea, hay que esforzarse en la vida para lograr cosas. Entonces, a mí en lo personal sí me ha hecho mejor persona. Creo que podría ayudar a muchos más si lo aplican. Buenísimo. ¿Y cómo se ven los siguientes 12 meses para ti? Sobreviviendo al primer año de residencia, que es el más duro, eh, y pues enfocado en eso. Ahorita ya mi meta era pasar a la residencia, pero ahora quiero ser buen residente, o sea, quiero ser el mejor residente, quiero destacar, quiero sacar mi programa adelante, que es mi casa. El programa de Sanitas ha crecido mucho y ahora es muy atractivo para muchos residentes, entonces quiero hacerlo crecer y destacar, no solamente ir a estudiar, sino hacer que mi programa crezca y sacarle mucha ventaja a esta experiencia tan bonita que tengo la oportunidad ahora. La última vez que habíamos conversado en la entrevista anterior, pues habías pasado el examen de la Javeriana. Todavía no habías pasado el examen de Sanitas. Creo que ya lo habías presentado, tal vez. No, todavía no. Bueno, lo presentaste después y pues pasaste a entrevista. Y luego tuvimos la oportunidad de reunirnos justamente para preparar la entrevista. ¿Podrías compartir cómo fue ese proceso y sobre todo cuál fue tu mentalidad antes digamos, sobre la entrevista, antes de tener la reunión conmigo y después de tener la reunión conmigo para preparar la entrevista? Esa fue chévere porque, bueno, ya pasé, ¿no? Ya y yo te dije, pasé el examen, no sé qué, ahora tengo entrevista. Tú me dijiste, bueno, reunámonos. Y yo identifiqué tres dificultades que tenía, que eran la edad, que tengo 33 años, la otra era que no tenía muchas publicaciones y la otra era que pues llevaba mucho tiempo de graduarme, yo me había graduado en 2018. Entonces yo no era consciente de que había llegado con mentalidad de perder. Yo llegué a la reunión contigo y yo tenía muy claras mis debilidades, pero no tenía ni idea de cómo solucionarlas o de cómo enfrentarlas en la entrevista. Entonces eso fue lo primero que tú me dijiste, no, para. Lo primero es, no vamos a entrar con mentalidad de perdedor porque ahí sí grave. Entonces fue eso, me dijiste, no, o sea, la edad no es un factor determinante, al contrario, te da ventaja porque ya eres experimentado, porque ya se nota que tomaste una decisión consciente, madura. Entonces ahí, bien. Y respecto al tiempo, pues también lo hablamos, que era una decisión de vida, que yo quería retarme, que es verdad, me reté en muchos aspectos de mi vida, que quería retarme, que quería cambiar, que me fui a otro país, bueno, todas esas cosas. Entonces, durante esos minutos que hablamos para prepararme, convertimos esas aparentes debilidades en fortalezas. Y al momento de la entrevista, pues iba sin ningún miedo, porque yo dije, bueno, no, al contrario, soy un buen candidato precisamente por esas debilidades que tenía. Y pues en la entrevista me fue súper bien, o sea, me fue muy bien. Cuando ya nos dieron feedback, bueno, nos preguntaron, a mí me preguntaron, solo fueron 3 preguntas muy puntuales. La primera fue, ¿quiénes son ustedes? Pues bastante común. Entonces yo describí todo, dije mi edad, lo que hacía, mis pasatiempos, mis hobbies, bueno, que era músico, artista, un montón de cosas. La segunda pregunta fue que describiéramos un día de nuestras vidas y pues ahí mi mentalidad, en ese momento uno piensa rápido, uno dice, ¿qué digo? Como para impresionar, como qué. Y entonces yo dije, no, voy a ser honesto, mi vida es chévere, a mí me gusta mi vida, entonces voy a decir cómo es mi vida. Y les gustó tanto mi respuesta que el director del programa me dijo, oiga, me gusta mucho su vida. Y eso llevó a una pregunta extra, que era, si su vida es tan chévere, por qué se quiere meter a una residencia a sufrir? Y bueno, en fin. Entonces ahí me dio más oportunidad de expandir y decir, no, porque esto es una decisión seria, consciente, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio, a pesar de que me gusta mi vida. Entonces eso pues sumó más puntos en la entrevista. Ser sincero es clave. Y la otra fue en qué cambiaba mi vida siendo internista. Entonces yo pues expliqué todo, cómo veía mi vida cambiada, dije que quería ser profesor en algún momento y pues la verdad me sentí muy bien en la entrevista y me fue muy bien, pues quedé. Entonces fue ese cambio de mentalidad. Yo antes iba conmigo, yo decía, no, pero ¿qué hago? Todos tienen 25, 27 años, yo ya estoy más viejo, yo no he publicado.
Pero llegué diciendo, no, yo soy chévere, yo soy buen candidato, yo la puedo luchar. Y al llegar con esa mentalidad y sentarme tranquilo a la entrevista y ser sincero y ser muy honesto con mis respuestas, estaba tan tranquilo que hasta pude echar chistes en la entrevista. Porque, bueno, una pregunta fue, ¿y ustedes cómo responden al feedback? Entonces yo ahí eché un chiste, pero fue un chiste que me salió natural. Yo dije, pues antes de casarme yo era muy terco, después de casarme ya aprendí a hacer caso. Entonces a todos les dio risa y pues también ayudó. Entonces fue eso, llegar tranquilo. Es que si uno llega a la entrevista así muerto del miedo, no, estoy en desventaja, uno empieza a hablar así y los entrevistadores le creen. Le dicen, sí, usted está en desventaja. Si usted se lo cree, está en desventaja. Entonces eso fue el proceso de entrevista. No, y es que, bueno, justamente ese video pueden verlo en mi canal de YouTube porque lo publiqué, los minutos que pasamos trabajando la entrevista, pero es que sí hay algo muy importante en lo que mencionas de las personas no te van a elegir si tú no te eliges a ti. ¿Por qué un especialista debería considerar que tú eres la persona que están buscando en el programa si tú no te consideras esa persona capaz? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo hago para cambiar esa autopercepción? Porque tú venías justamente, por lo que pasó con el STEP, con una autopercepción quizá que no era la mejor, como de yo creía que era esta persona muy capaz, muy inteligente, que no necesitaba estudiar, que no necesitaba prepararme, pero la realidad me mostró que no era así. ¿Y cómo se dio ese cambio? Pues justamente con la constancia, con la disciplina, con lo que mencionaste ahorita es que esforzarse también es chévere. Y yo creo que también hay una cosa muy importante, y lo digo, digamos, no solo para este proceso de residencia, sino en general cualquier persona que se está esforzando para algo, suena muy seductora la idea de lograr las cosas sin ningún esfuerzo y que fluyan. Y no digo que no haya que dejar fluir, pero lo que digo es que el esfuerzo es chévere, lo que tú decías. Y eso de make the effort great again, me parece que es clave porque vuelve a poner la lupa en lo que ha construido la humanidad. O sea, los grandes rascacielos fueron construidos a base de esfuerzo, a base de sacrificio. Y así se han construido las grandes obras. Si miran, por ejemplo, Miguel Ángel, el tipo, para poder hacer las esculturas de la manera en la que las hacía, tuvo que irse a buscar cadáveres, diseccionarlos, mirar, ajustar y durar años haciendo esculturas para lograr la maestría que tuvo. No fue que dejó fluir y surgieron las cosas. Entonces, por más de que el ego le diga a uno, se está esforzando mucho, no lo haga, es justamente esa protección para no dar el salto que hay que dar, sobre todo cuando se viene algo tan retador como la residencia. Y yo te quería preguntar justamente eso porque, digamos, mi filosofía de trabajo es buscar que ustedes, en la medida de las posibilidades, porque yo sé que la residencia es muy difícil, tengan ese ritmo pre-residencia para que cuando estén en residencia sea, digamos, más llevadero. ¿Cómo percibes eso? ¿Crees que es una apreciación acertada o relativamente adecuada con respecto a la manera en la cual llevamos el proceso dentro del programa? Sí, respecto a estudiar, sí. Obviamente, pues ya hacer turnos y eso, pues es algo que no se puede simular, pero por ejemplo, la rutina de estudiar, sí, completamente, porque uno tiende a procrastinar siempre el estudio. Si algo deja uno de últimas es el estudio. Uno va y rota y atiende a los pacientes y hace las tareas, pero si toca sentarse a estudiar, uno siempre es como, no, estoy muy cansado. Y, y durante el programa no importa, estoy cansado, pero una hora sirve, una hora ayuda, hora y media ayuda, media hora ayuda, pero todos los días, eso suma. Muy diferente es si uno dice, bueno, estudio hoy, pero vuelvo a estudiar en 3 días, o en 4, o en 5. Ya ahí uno rompe la cadena y además es algo muy chévere cuando uno
tiene ya una racha y no la quiere romper. Eso es lo que más chévere me pareció a mí de la preparación, porque yo tenía una racha ya como de 2 meses seguidos estudiando así súper juicioso y me fui de vacaciones y rompí la racha como por 4 o 5 días y luego volví y ay, retomar la racha fue muy duro, pero yo dije no, ya llevaba 2 meses, no la voy a dejar romper. En cambio, si uno fuera inconstante y me hubiera ido de vacaciones después de no haber estudiado, no sé, una semana, 2 semanas, pues regreso y no retomo, porque es más fácil seguir en la corriente que uno está. Entonces, y eso es clave para los residentes, o sea, uno tiene que comprometerse a estudiar. Y así fue, así lo hice y creo que me va a ir bien en la residencia gracias a eso. Que así sea. ¿Y cuál fue tu parte favorita del programa? La comunidad me pareció muy chévere porque todos estábamos ahí apoyándonos, alentándonos mutuamente. Uno quería, digamos, porque uno sabía que era inspiración de otros. Entonces, cuando ya los que nos empezaba a ir muy bien, nosotros empezábamos a decir, no, llevo 90% en mis 200 preguntas de hoy y había alguien que recién estaba empezando, que no le estaba yendo tan bien, eso los motivaba, decía, porque ese es el pensamiento que uno tiene. Y cuando yo quería entrar en el ranking era precisamente eso, yo decía, si ellos pueden, yo puedo. Y es como esa motivación de llegar y al mismo tiempo toda la comunidad apoyándose, entonces me ayudó mucho y yo también le ayudé mucho a compañeros de ahí. Hubo unos que decían, no, no me quedó claro esto, estudiémoslo, entonces estudiábamos. O, o siempre cuando alguien estaba decaído, pues yo le decía, no, haz esto, o hacían preguntas. Entonces, no, mi parte favorita fue la comunidad. La comunidad fue muy chévere. ¿Podrías darle una táctica muy puntual a las personas que en este momento están preparando su examen de residencia y están perdidos? Dejar de leer textos largos, el CTO, cosas así, revisar temas que uno dice, ay, voy a hacer la lista de temas y se pone a leer, hoy voy a leer falla cardíaca, mañana infarto, mañana no sé qué. Dejar de hacer eso. O si quieren revisar muchos temas a la vez, hacer chunks, cosas muy chiquitas, pedacitos de tema, cosas muy puntuales en las que sepan que están fallando. Porque leer un tema entero es perder el tiempo. Uno no, pues para examen de residencia, para la vida sí hay que saberlo, pero para examen de residencia es perder el tiempo. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando en este momento en unirse al programa, ha visto mi contenido, pero tiene sus dudas? Pues depende de la convicción, vuelve y juega. O sea, tu programa, como muchas otras personas allá afuera, ofrecen una herramienta. Para mí esta herramienta se adecuó perfectamente a lo que yo necesitaba y la usé y la ejecuté y me salió bien. Pero todo venía desde la convicción. O sea, tienen que estar conscientes de que este es un paso que es importante, que no es el programa, no es el curso, es voy a cambiar yo como persona. Entonces, si alguien está dispuesto a cambiar como persona, si de verdad su sueño es ser especialista y quiere cambiar y quiere retarse a sí mismo y quiere aprender, que no lo piense, pues yo sí tomé la decisión rápido, yo dije, vamos a hacerlo. Vamos. Igual pues, que era lo peor que podía pasar, que no sirviera y me tocara probar otra herramienta, pero lo que te digo es de convicción. Esto es de uno estar convencido que quiere hacer esto y, y lograrlo. Entonces el consejo más fácil es póngalo en una balanza. ¿Qué es peor, pasar o no pasar? ¿Cuál es el escenario en el que más sufriría? No pasar. Entonces uno hace todo lo que está en sus manos para pasar. Claro. Y bueno, quería agradecerte por tomarte el tiempo de tener esta entrevista. Afortunadamente la pudimos hacer presencial. Estoy muy orgulloso de ti, muy orgulloso de tu proceso, Alberto, porque al principio sí recuerdo que tenía conversaciones con Tatiana, que bueno, para las personas que no saben, Tatiana pues fue estudiante de mi programa también, pasó a residencia ella de pediatría y luego trabajó conmigo antes de entrar a residencia como Client Success Manager y ahí trabajó con Alberto.
y nosotros teníamos conversaciones con Tatiana en el background, como esas conversaciones que no se ven de... Ella me decía, pero es que no sé qué hacer con Alberto, Alberto es muy terco, ¿qué hago? A veces pasaba, ¿sí? Y justamente esa decisión que Alberto tomó de dejarse guiar, de hacer las cosas diferente, incluso con los altibajos, porque nada es perfecto desde un inicio, pues fue justamente lo que te dio el resultado y me pone muy contento, no solamente que lograste pasar el examen, sino que cambiaste la mentalidad respecto de quién eras de cara a la entrevista. Porque mucha gente dice, pero es que yo no entiendo por qué los procesos para la residencia son tan difíciles y yo cada vez más me convenzo de que tienen que ser así de difíciles porque ustedes tienen que conocer la versión que está del otro lado de la dificultad. Si no hubiese habido entrevista, probablemente Alberto no se hubiese cuestionado y hubiera dicho, pucha, pero yo sí tengo cosas mucho mejores de las que creía y no estoy en desventaja. Pero eso pasó porque tenía que preparar la entrevista. Entonces, bueno, agradecerte por la confianza de vuelta y desearte éxitos para todo lo que viene. Yo sé que vas a ser un excelente residente y posteriormente especialista, así que nada, un abrazo. Gracias, Juan. No, muy agradecido. Esta es una etapa de mi vida que voy a enfrentar con mucho entusiasmo y con un montón de herramientas nuevas que no tenía antes, entonces estoy emocionado de ver lo que viene. Gracias por todo. Súper. Bueno, y si ustedes quieren que los ayude a pasar a residencia, así como lo hice con Alberto, simplemente acá abajo pueden agendar una llamada con mi equipo para explorar su situación particular y ver de qué forma los podemos ayudar. Nos vemos en el siguiente video.